Skirk está generando un debate espectacular en toda la comunidad de Genshin Impact, sobre todo por dos factores muy importantes. Uno, que es crío y está limitada a un solo elemento y reacción y a expensas de una futura nación crío. Y dos, que la siguiente actualización 5.7 solo trae 57 deseos apenas y mucha gente, sobre todo la comunidad habla hispana, está enfadada. Skirk tiene muchos factores para considerarse ser una trampa o incluso se ha llegado a denominar un personaje que puede arruinar tu cuenta. Por otro lado, Skirk tiene muchas ventajas y si la comparamos directamente con otros personajes que han llegado en su misma situación, sale ganando por motivos que ahora os explicaré. Así que quedaros hasta el final y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por tu cariño y el apoyo. Si quieres ganar una bendición lunar, recuerda que por todo lo anterior que es gratis y no te cuesta nada, suscribirte, campanita, like al vídeo, todo eso hace que estés en el sorteo de una bendición lunar al día. Mucha suerte por ello, gracias por el apoyo, bienvenidos invitados a los directos y vamos, que aprovechéis y estáis comiendo, que no se me olvide, nunca dejéis que se me olvide deciros que aprovechéis y estáis comiendo y que esté muy rico. Y vamos con Skirk, es una trampa, es un sistema obsoleto de personajes, el power creep ya no cuela en la comunidad de Genshin Impact y puede que sea un fracaso. ¿O estamos sobrehypeados y hay demasiado FOMO con Skirk? Pues bien, vamos a empezar por algo obvio que se ha repetido mucho, pero que es una variable que con Notcry ha cambiado bastante. Y es que Skirk es un personaje que está limitada a un equipo que es el Permafrost, ya lo sabéis. Es digamos un carry crío, pero literalmente es un carry crío para jugarse con Furina, Escofire y otro personaje más. Y se dice que ese otro personaje será el que venga nuevo en la 5.8, otro personaje hidro, que además al ser elemento crío pues al final se juega Permafrost y que en algún momento se podría limitar, aunque lo han hecho de suficiente forma bien en este caso, Joyos haciendo cosas bien, como para que funcione sin que el enemigo esté congelado. Y además, aquí viene el gran problema, se decía muchísimo en la comunidad y con razón además, me incluyo, lo comenté en su momento, antes de saber que llegaría Notcry antes que Sniasnaya, que la iban a power creepear rápido. Fácilmente, para que lo entendáis, y seguro que lo habéis escuchado ya muchísimo, al igual que Arlequino rompió récord de ventas, pero antes de pasar un año completo llegó Mabuika, estampó a Arlequino y posteriormente Arlequino Rerun, que vino después de Mabuika, no vendió prácticamente nada, a pesar de ser el personaje que rompió récord de ventas y fue su primer rerun, es decir, que hay gente que estaba buscando a Arlequino. Dicen que pasará lo mismo con Skirk. Y aquí viene el primer punto importante. Si comparamos directamente a Skirk con Arlequino, y atentos a lo que voy a explicar, Skirk sale ganando por muchísimo. ¿Por qué? Porque Arlequino es un carry piro a expensas de la nación piro donde sabíamos que le iban a power creepear. Ahora la información que tenemos es que llegará Notcry, con lo cual no hay por qué, y no es muy probable sinceramente, que saquen un carry crío. Todo lo que es crío y sea bueno después de Escofire y Skirk lo van a reservar para sacarlo en Sniesnaya, la nación crío. Con lo cual, para empezar, Skirk tiene más vida útil en Genshin Impact que lo que tiene Arlequino. Como mínimo tiene todo el tiempo de la nación de Notcry, más la misma 5.7 y 5.8, que es más de un año, cosa que Arlequino fue por gripeada apenas en medio año, de la 4.6 a la 5.3, un poquito más de medio año. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Skirk es verdad que depende de un equipo un poco más cerrado con Escofire y Furina y en el futuro más personajes, pero también es cierto que no tiene mecánicas únicas que luego no se potenciaron como el pacto vital de Arlequino. Arlequino llegó con una mecánica única que de una u otra forma terminó por no funcionar, por no tener soportes para esa mecánica, por no tener continuidad en Genshin Impact, y eso también la dejó como, sí, un personaje muy único, pero a la par un personaje que apenas tiene sinergia con lo nuevo que va saliendo, principalmente con Citlali, Furina, Xilonen. Xilonen tiene sinergia simplemente por ser el elemento piro, y Citlali hay equipos muy buenos de Citlali, Furina, Xilonen, Arlequino, como os dije en otros vídeos. Pero hasta ahí. ¿Qué pasa con Skirk?
que la realidad que os podría comentar, y esto no es una especulación, es algo que va a pasar, algún soporte crío muy bueno es posible que llegue en SNES Naya. Y la puerta abierta que tiene Skirk al ser un personaje, digamos, open, y ahora diréis, no, Phil, pero Skirk no tiene energía, es una mecánica única que no se puede... Sí, pero que no tenga energía le afecta a sí misma, no es una cosa que afecte más de forma global como Arlequino, que no se puede curar, por ejemplo, solo se puede curar con su propia ulti. Pero el hecho de que Skirk esté a las puertas de SNES Naya también dice que muy posiblemente llegue algún tipo de soporte crío, como a lo mejor puede que sea la Saritza y Power Creep el mismo equipo de Skirk y sea un Skirk barra su siguiente Power Creep o Carry crío más fuerte que Skirk, Furina, un soporte crío ahí mucho más fuerte, algún tipo de... Y aquí no soy el CEO, es una especulación, ¿vale? Me lo estoy inventando para que sepan. Una especie de soporte crío que pueda dar probabilidad crítica, daño crítico al equipo, porque el crío está relacionado con eso, y algún soporte crío que haga esto seguramente va a haber. Y de último, Escofire. De hecho, es posible que Escofire sea mucho más fuerte en SNES Naya. Y aquí viene el siguiente punto. Se dice, y aquí es un punto en contra de Skirk, tener mucho cuidado, se dice que es muy posible, y esto es una mera especulación, pero los leakers de confianza hablan de ello, que Hoyoverse va a trabajar muchísimo el marketing de los personajes, el FOMO y el hype de las primeras versiones de Notcry. Creo que no sé si con o sin nuevo elemento, como dije en otros vídeos, es simplemente una esperanza mía, pero no se sabe nada de ello, ni hay ningún tipo de noticia. Pero sí se dice que van a trabajar muchísimo en los personajes que van al principio de Notcry. Entre ellos se menciona que Dainslave, se menciona que Dottore, se menciona que quizá por ahí aparece otro Fatui, aunque quizá no hay dos Fatuis jugables, pero sí personajes como Barca, que llevamos mucho tiempo esperando y capaz en las primeras versiones de Notcry vienen estos tres seguidos uno detrás de otro. Se está especulando que va a ser así y esto hace que Skirk básicamente sea un personaje que nos va a limpiar de protogemas. Es decir, si tendremos un buen equipo, si jugamos Escofire, Furina, Skirk, Furina es muy demandada para otros equipos, tengámoslo en cuenta, pero una vez arranque Notcry, las protogemas con las que no vamos a llegar porque las gastamos en Skirk, se nos queden literalmente a cero, porque después de la 5.7, otra cosa importante a comentar, he vuelto a escuchar por muchos sitios en la comunidad que no hay mapa. Gente, hay mapa, es imposible que no haya mapa. En la 5.7 tenemos que terminar el mapa de Natlan. La estatua aún no está subida. Y en la 5.8 viene Mare Hibari, que es una zona temporal, como fue Manzana Dorada, como fue Simulanka, como fue la atracción de Oceánidas y atracciones del parque este de Klee. Esas zonas son temporales. No vienen con piroculos ni con sigils, o sea, sellos que luego puedan subir, por ejemplo, la rueda de Natlan. No vienen. Con lo cual en la 5.8 no va a venir mapa de Natlan, va a venir en la 5.7. Y sí, nos dan pocos deseos a pesar de que hay mapa. Y luego en la 5.8 viene esto. Estas son cosas de otros vídeos que ya comenté. La cuestión es que Skirk viene ahora después de Escofire, que vino justo después de un banner también de Xilonen que dejó a mucha gente súper vacía, y de Varesa, que nadie tiró por Varesa literalmente porque Xilonen los dejó vacíos. Y además recordad que la 5.7 viene Mavuika, que también va a dejar muy secos a los jugadores. Lo poquito que tengáis, si tenéis mucho, si tiráis por Skirk y Mavuika, os va a quedar vacíos. Y aquí sí viene un punto. Sí es este típico personaje que os quiere vaciar de protogemas para lo que venga en Notcry, porque como mínimo podrá haber más o menos personajes increíblemente populares o increíblemente fuertes. Pero la realidad es que al iniciar las naciones siempre nos traen lo mejor, es decir, al iniciar Natlan ya vino directamente Xilonen en la 5.1 y Mavuika en la 5.3, pero llegaron personajes nuevos como Kinichi Mualani también muy pronto. En Inazuma pasó lo mismo, nada más arrancar llegó Ayaka, que dominó todo Inazuma, y después en la 2.1 llegó Raiden, que dominó todo Inazuma con su Raiden Hyper Carry. En Sumeru llegaron Tignari en la .0, luego Sino, no fueron tan, Tignari sí es fuerte, pero enseguida en la, dije 5, perdón, en la 3.2, que fue Sumeru al principio, llegó Nahida, que fue el arconte de Endro y mejor personaje de Endro. Y lo mismo con Fontaine, en la 5.0 llegó Linnea, que no fue tan fuerte, pero luego en la .1 llegó Nibilet y en la .2, 4.1, 4.2, disculpadme si estoy diciendo 5 todo el rato por ser Natlan, la Fontaine fue 4, Sumeru fue 3, Inazuma 2 y Mosdat 1. Y en la 4.2 llegó Furina,
Con lo cual, es muy posible que las 3 primeras versiones de Notcry, capaz no la primera del todo, pero en las 3 primeras lleguen 1 o 2 personajes espectacularmente poderosos durante toda la nación, como lo fue Shinolen, como lo fue Neuvillette, como lo fue Nahida o como lo fueron Raiden y Ayaka, los 2 mejores carries por lo menos de todo el año de Inazuma. Y esto es lo importante a advertir a los jugadores. ¿Es una trampa Skirk como conclusión final? La realidad es que el argumento de que será power creepeada es un argumento que se puede aplicar a cualquier carry que salga, pero Skirk en ese caso a día de hoy sale ganadora. Porque no tiene directamente a sus puertas la versión de Sniesnaya, sino la de Notcry, donde tendremos un año entero donde Skirk sí va a ser muy dominante en el meta. Skirk como tal va a aportar a tu cuenta, depende muchísimo de Scofire. Si no tenéis a Scofire, Skirk no va a hacer el trabajo que pensáis que va a hacer y se va a sentir floja. Tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, como personaje y como excusa del power creep, sí es fuerte. Ahora, el consejo es algo más en la media. Siguen sobrando carries en Genshin. Vendrán muchos personajes increíbles en la 5, bueno, en la 6.0 Notcry y vendrá Mabuika en la 5.7, con lo que vuestras protogemas van a correr peligro de forma general. La conclusión final con Skirk es que no es una trampa, que no caigáis en el alarmismo de Skirk. Skirk va a ser muy fuerte, pero sí hay que ser realistas. El punto de que vendrán muchos personajes buenísimos al principio de Notcry y el punto de que, si bien va a dominar el meta, sí será otro carry más y posteriormente pronto otra vez vendrán otros 5 carries que vuelvan a dominar el meta, porque por desgracia pasó en Natlan y literalmente llegaron Kinich, Mualani, Varesa, Mabuika, 4 carries que entraron casi por encima del top 6, top 7 y se pusieron todos súper fuertes. Va a seguir pasando y en Notcry vendrán otros 5 carries que harán otros 5 equipos súper poderosos y dejarán a todo lo anterior bastante atrás. Así que cuidado con Skirk, pero tener en cuenta que si apostáis por Skirk con Scofire, sí tendréis un personaje que por lo menos un año entero va a durar y va a ser dominante. Y eso ya es más que lo que pasó con Arlequino. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis y chaito.